Algo ocurrió detrás de las imponentes puertas de la residencia real que nunca debía ser visto, nunca debía comentarse y jamás estaba destinado a cambiar el rumbo de la propia monarquía. En un silencio roto únicamente por el eco de unos pasos y respiraciones entrecortadas, Catherine fue coronada en una ceremonia privada que no tuvo anuncio público, ni una lista oficial de testigos, ni un regreso al antiguo orden. Y cuando Camilla descubrió lo que había sucedido, no dijo una sola palabra. Quedó paralizada por la incredulidad. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Dentro de la Casa Real, la tensión llevaba meses creciendo entre la tradición ceremonial y las luchas privadas por el poder. Charles sabía que cada pasillo del palacio se encontraba bajo una presión cada vez mayor mientras intentaba mantener la estabilidad de la institución frente a las crecientes exigencias internas de cambio. Lo que ocurrió fue un reconocimiento privado con características de una coronación, un rito reservado que jamás apareció en los registros públicos y mediante el cual Catherine fue reconocida oficialmente como la verdadera autoridad de la reina consorte, es decir, la figura simbólica que ejercía la influencia ceremonial dentro de la estructura interna de la monarquía. Camilla permaneció al margen de los acontecimientos principales, percibiendo que estaba siendo apartada de una decisión que siempre creyó intocable. Su presencia quedó reducida al silencio tras unas puertas cerradas. Mientras tanto, Catherine fue conducida hacia una cámara interior sellada, y cada paso aumentaba la carga emocional al sentir que algo irreversible estaba llegando a su fin sin recibir una explicación completa. La presión se intensificó dentro del palacio, mientras el silencio ocupaba el lugar de las respuestas. Catherine avanzó por el corredor con una evidente carga emocional, consciente de que cada paso la acercaba a una decisión que ya estaba siendo tomada sin que su voz tuviera un papel pleno. Camilla permanecía sentada en otra ala del edificio, apartada y completamente inmóvil. El peso de sentirse desplazada se hacía cada vez más fuerte al comprender que la influencia comenzaba a alejarse de su alcance. Charles afrontaba una presión creciente por parte de sus principales asesores. Cada conversación reducía aún más sus opciones entre preservar la tradición o aceptar una transformación que parecía inevitable. William se encontraba dividido entre la lealtad y las consecuencias, preparándose mentalmente para aquello que el palacio estaba a punto de exigirle. Cuando aquella decisión terminó por integrarse en la estructura del palacio, nada volvió a ser igual. El reconocimiento de estilo coronación quedó registrado únicamente en documentos internos, oculto del registro público, provocando una conmoción silenciosa entre quienes habían presenciado su conclusión. Los murmullos comenzaron a recorrer los pasillos mientras William se preparaba para afrontar unas consecuencias que ya no eran una posibilidad lejana, sino una realidad inmediata. En una sala ceremonial apenas iluminada, Catherine permanecía inmóvil mientras un alto funcionario de la corte colocaba frente a ella una pieza simbólica de la regalía, sin ningún acto solemne. Sus manos temblaban al recibirla. En otra ala del edificio, Camilla se detuvo a mitad de un paso tras escuchar un mensaje susurrado. Permaneció mirando fijamente una pesada puerta de roble cerrada, mientras la incredulidad transformaba por completo su expresión. Pero lo que llevó a la monarquía a tomar una decisión privada tan irreversible había comenzado mucho antes, oculto bajo capas de lealtad, silencio y discretas traiciones que nadie se atrevía a enfrentar en voz alta. Antes de que aquel reconocimiento privado alterara el equilibrio del palacio, cada miembro del círculo real ya cargaba con fracturas invisibles. Catherine cumplía con sus deberes, manteniendo una compostura impecable. William permanecía dividido entre la lealtad y el legado. Camilla se aferraba a la identidad real que había construido mientras una creciente inquietud comenzaba a instalarse en ella. Charles, por su parte, intentaba conservar la unidad mientras sentía que el control se escapaba lentamente de sus manos. Lo que ocurrió no fue algo repentino. Fue el desenlace de emociones que habían permanecido enterradas durante mucho tiempo bajo la estricta disciplina de la realeza. Catherine, princesa de Gales, ya había empezado a asumir el peso de unas responsabilidades ceremoniales cada vez mayores, ocupando funciones que la acercaban al centro simbólico de la monarquía. Su presencia en los compromisos más importantes había dejado de ser una opción para convertirse en una expectativa constante, y esa expectativa condicionaba cada decisión que tomaba en silencio. Camilla, como reina consorte, conservaba su posición oficial, pero el ambiente que la rodeaba empezaba a cambiar de forma casi imperceptible, como si el equilibrio de la influencia estuviera desplazándose lentamente sin necesidad de ningún anuncio. Charles lo percibía con mayor intensidad. El rey contemplaba cómo las tradiciones que durante tanto tiempo había controlado comenzaban a adaptarse bajo una discreta presión interna, mientras William soportaba además la responsabilidad de proteger a Catherine al mismo tiempo que intentaba moverse dentro de los límites invisibles marcados por las estructuras superiores de la Casa Real. William rara vez hablaba de los cambios que observaba,
pero detrás de las puertas cerradas luchaba constantemente con el conflicto entre su deber hacia la institución y su lealtad hacia Catherine. Charles, como monarca, se veía obligado a mediar sin descanso, intentando mantener unido un sistema en el que cada decisión parecía tener ya tanto peso emocional como importancia constitucional. Los asistentes de la corte empezaron a notar algo que jamás podían dejar por escrito oficialmente: una separación gradual en la influencia sobre las decisiones entre las distintas casas reales, donde algunas voces adquirían más peso que otras durante las conversaciones privadas. Hasta las reuniones más pequeñas lo dejaban al descubierto. Los silencios antes de llegar a un acuerdo eran cada vez más largos, y las pausas decían mucho más que las propias palabras. Camilla asistió a una de esas reuniones sin imaginar que marcaría un antes y un después. Su expresión permanecía serena mientras el ambiente de la sala cambiaba de una forma que todavía no era capaz de identificar. William esperaba en el pasillo, ajustándose los gemelos con una respiración contenida antes de entrar en una sala de reuniones privada, sintiendo como cada segundo aumentaba la certeza de que estaba a punto de suceder algo decisivo. En otra estancia, Camilla observaba un documento oficial doblado que aún no se atrevía a abrir. Sus dedos permanecían inmóviles, como si el propio instinto le advirtiera del contenido que escondía. Charles recorría aquellos espacios como un hombre que trataba de sostener dos versiones distintas de una misma corona, cargando en cada paso el peso de decisiones que ya no dependían únicamente de él. Sin embargo, las raíces de aquel cambio habían sido sembradas mucho antes de ese silencio. Todo comenzó en un instante que nadie dentro del palacio ha logrado olvidar. Un profundo silencio se apoderó del palacio, uno que pesaba más que cualquier ceremonia, más que el deber y más que la propia corona. Mucho antes de aquel reconocimiento privado, existió un único momento que cambió para siempre el rumbo interno de la monarquía. No ocurrió en un balcón ni durante un acto público, sino dentro de un despacho reservado del palacio, donde las decisiones estaban destinadas a ser únicamente temporales. Aquel instante se convirtió en la grieta invisible que terminaría dividiendo a toda la institución. Un breve intercambio de palabras, un documento sellado y una decisión que, con el tiempo, regresaría convertida en una consecuencia imposible de revertir. Catherine, la princesa de Gales, entró en aquella sala sin imaginar que lo que iba a suceder tendría un carácter permanente. Al principio, su presencia fue presentada como meramente observadora durante una reunión confidencial sobre la administración de la Casa Real, una sesión interna destinada a revisar y ajustar la distribución de las responsabilidades ceremoniales dentro del funcionamiento de la monarquía. Aún no sabía que su llegada cambiaría por completo el ambiente emocional de todos los presentes. Camilla, la reina consorte, ya ocupaba su asiento. Sabía que desde hacía meses existían inquietudes sobre el equilibrio de la representación en los deberes reales y en los actos públicos. Sin embargo, desconocía que había quedado fuera de la fase final de una conversación que estaba a punto de redefinir su posición. Charles, el rey, soportaba en silencio el peso de aquel desequilibrio, consciente de que cada palabra pronunciada en aquella habitación tendría repercusiones mucho más allá del protocolo. William permanecía más cerca del centro de la conversación de lo que cualquiera habría imaginado, observando con discreta tensión el delicado equilibrio entre la tradición y la reorganización. Consciente de que la participación de Catherine no era casual, Charles permitió que la reunión avanzara mientras las preocupaciones sobre la representación adquirían un carácter mucho más permanente. Las voces internas de la monarquía empezaban a admitir que la visibilidad ceremonial ya no estaba distribuida de forma equilibrada entre las distintas casas reales. Camilla fue la primera en percibirlo. No sintió ira, sino una creciente sensación de distancia. La falta de información le hizo comprender que estaba siendo apartada de decisiones en las que siempre creyó seguir formando parte. Catherine permanecía en silencio, asimilando unos detalles que parecían adquirir un peso mayor con cada frase pronunciada. Era consciente de que su presencia en aquella sala ya estaba siendo interpretada de formas que nadie se atrevía a expresar abiertamente. A mitad de la reunión apareció sobre la mesa una directriz interna sellada. Incluso antes de ser leída en voz alta, su simple presencia cambió el ambiente de toda la sala. El documento redefinía los precedentes ceremoniales, situando a Catherine en una posición de autoridad simbólica sin precedentes dentro de la estructura interna de la monarquía, un marco que determinaba quién asumiría el mayor peso representativo durante los deberes reales. Charles no interrumpió la lectura. Permitió que el silencio confirmara aquello que las palabras ya no necesitaban explicar. La directriz fue aprobada sin un consenso absoluto, y lo que siguió no fue una protesta, sino un profundo silencio. Todos comprendieron al mismo tiempo que acababa de ponerse en marcha algo imposible de deshacer. Cuando se añadió la última firma, una pluma golpeó la superficie pulida de la mesa con una firmeza definitiva. El sonido no resonó por la habitación,
simplemente quedó suspendido en el ambiente. Catherine levantó lentamente la mirada, comprendiendo que el silencio que la rodeaba ya tenía un significado completamente distinto. Había dejado de ser un simple procedimiento para convertirse en el inicio de una transformación. Al otro lado de la mesa, Camilla también lo percibió. Notó cómo la atención comenzaba a alejarse de ella y cómo las miradas evitaban encontrarse con la suya. William comprendió el cambio sin necesidad de que nadie se lo confirmara. Su expresión se endureció al entender que aquel único documento no permanecería mucho tiempo reducido al papel. Lo que había comenzado como una discreta decisión administrativa pronto acabaría convirtiéndose en una confrontación emocional directa que nadie dentro del palacio podría evitar. Cuando la verdad ya no puede seguir oculta entre los muros del palacio, la confrontación termina siendo inevitable. En una sala privada, sin asistentes, sin ceremonias y sin posibilidad de escapar, la tensión entre Catherine y Camilla terminó estallando en un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Lo que durante años había sido un protocolo cuidadosamente contenido se transformó en una distancia emocional imposible de ocultar, mientras el peso de la jerarquía, la identidad y las expectativas se derrumbaba en un único encuentro cargado de tensión. Camilla, la reina consorte, fue la primera en entrar, soportando el peso de una reunión presentada como una simple aclaración ceremonial, una conversación interna destinada a resolver cuestiones relacionadas con las funciones oficiales y la posición simbólica dentro de la estructura de la monarquía. Mantenía una compostura impecable, pero el ambiente de la sala ya era distinto. Todo resultaba extrañamente ajeno, como si la autoridad hubiera cambiado discretamente de manos incluso antes de pronunciarse la primera palabra. Pocos instantes después entró Catherine, la princesa de Gales. Su presencia era firme, aunque el peso de saber que nada de lo que allí se dijera podría revertirse resultaba evidente. Ambas compartían la misma certeza silenciosa. Aquello no era una simple aclaración. Era una confirmación. Catherine tomó asiento manteniendo la serenidad. Sin embargo, bajo esa calma se acumulaba una presión que llevaba meses creciendo, alimentada por unas responsabilidades ceremoniales cada vez mayores y por la silenciosa expectativa de que, en la práctica, su papel ya había dejado de ser secundario, aunque nunca se hubiera reconocido públicamente. Camilla la observaba atentamente, intentando conservar la autoridad que siempre había ejercido dentro de la estructura formal de la Casa Real, mientras sentía como esa influencia comenzaba a desvanecerse lentamente ante decisiones en las que no había participado plenamente. La directriz interna emitida anteriormente por Charles, aquella reorganización de la jerarquía ceremonial que redefinía la influencia simbólica y el orden de precedencia en los actos oficiales, permanecía sobre la conversación como un testigo invisible. William no participaba directamente en el intercambio, pero seguía siendo una pieza esencial del peso emocional de aquel momento, consciente de que cada frase pronunciada dentro de esa habitación tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de sus paredes. Finalmente, Catherine rompió el silencio con una voz serena y cuidadosamente medida. Hizo referencia a decisiones del pasado utilizando palabras elegidas con precisión, insinuando que algo mucho más grande ya estaba en marcha. Camilla responde con una firmeza cuidadosamente contenida, pero los límites de su serenidad empiezan a resquebrajarse a medida que la conversación se acerca a aquello que nunca fue mencionado de forma oficial. La existencia de aquel reconocimiento privado no se declara abiertamente, pero queda confirmada a través de fragmentos, frases, pausas y de la manera en que ciertas decisiones son tratadas como asuntos ya resueltos. En un informe registrado que más tarde fue descrito por un alto asistente de la Casa Real, el ambiente quedó retratado como una sala donde el silencio decía mucho más que cualquiera de las dos voces. Camilla es la primera en comprenderlo, no como una acusación, sino como la confirmación de que la decisión que estaba definiendo la posición de Catherine no era simplemente un ajuste administrativo, sino un reemplazo simbólico dentro del orden interno de la monarquía. Catherine no corrige esa interpretación. Tampoco la niega. Permanece inmóvil, soportando el peso de algo que ya había quedado sellado mucho antes de que comenzara aquella reunión. El momento de mayor intensidad emocional llega sin elevar el tono de voz. Camilla empuja ligeramente su silla hacia atrás y se pone de pie. Habla con una voz contenida, aunque temblorosa, mientras intenta recuperar su lugar dentro de una estructura que ya no responde a su presencia como lo hacía antes. Catherine no responde de inmediato. Baja la mirada durante unos segundos y luego se levanta, alejándose lentamente de la mesa y dejando tras de sí un silencio que pesa como un veredicto jamás pronunciado. Ninguna de las dos llama a la otra. Ninguna pide continuar la conversación. La reunión termina sin una resolución, pero en su lugar queda instalada algo mucho más definitivo, una separación emocional irreversible que ninguna conversación posterior podrá reparar. Detrás de aquel enfrentamiento,
el poder ya estaba cambiando de manos de una forma que ninguna conversación individual podía contener. Toda transformación dentro de la realeza parece repentina únicamente para quienes no alcanzan a ver la estructura que la sostiene. Tras las puertas cerradas, las decisiones no nacen únicamente de las emociones, sino de una autoridad cuidadosamente medida, de planes orientados a la estabilidad a largo plazo y de un consenso silencioso entre quienes rara vez aparecen ante el público. El reconocimiento privado de Catherine no surge de un impulso improvisado. Es el resultado de una alineación cuidadosamente planificada en los niveles más altos del control interno de la monarquía. Charles, el rey, participa en una serie de reuniones internas donde cada palabra tiene el peso de la supervivencia de la institución y no de las preferencias personales. La estructura interna de asesoramiento de la monarquía, es decir, el consejo privado formado por altos funcionarios que orientan las decisiones reales lejos de la mirada pública, llevaba tiempo reevaluando los papeles de liderazgo simbólico con una urgencia cada vez mayor. La estabilidad institucional se había convertido en la prioridad absoluta, especialmente mientras el escrutinio público sobre la relevancia de la familia real seguía aumentando, obligando a valorar cada decisión según su impacto a largo plazo y no únicamente por la tradición. Camilla, la reina consorte, percibe ese cambio de manera indirecta al notar una presencia cada vez menor en las conversaciones estratégicas, aunque su título oficial permanezca intacto sobre el papel. William, el príncipe, no ocupa el centro de aquellas reuniones, pero su influencia se percibe en cada discusión relacionada con la posición de Catherine. Su respaldo a la estabilidad de Catherine dentro de la monarquía se convierte en un factor discreto, aunque imposible de ignorar, para consolidar el consenso entre las principales figuras de la institución. Charles siente esa presión con mayor intensidad que nadie. Se encuentra dividido entre conservar la tradición ceremonial y adaptarse a una estructura que evoluciona con mayor rapidez de la que el protocolo oficial puede explicar. Cada propuesta que revisa plantea el mismo dilema: mantener la corona tal como siempre ha sido o permitir que se transforme discretamente antes de que las expectativas públicas obliguen al cambio. Camilla experimenta esa transformación de otra manera. No mediante un enfrentamiento directo, sino a través de la ausencia. Conversaciones decisivas que antes contaban con su opinión empiezan a desarrollarse sin ella, sustituidas por un grupo cada vez más reducido centrado en diseñar la futura estructura ceremonial. Mientras tanto, Catherine pasa a convertirse en el punto de referencia constante dentro de esas conversaciones. Su papel es presentado cada vez con más frecuencia como el eje principal de la representación pública y de la continuidad simbólica de la monarquía. Un informe elaborado por un alto asistente de la Casa Real describiría posteriormente aquel ambiente como una silenciosa recalibración de la influencia, más que como una reestructuración oficialmente declarada, confirmando que el cambio ya estaba profundamente arraigado mucho antes de que el público llegara a percibirlo. Charles escucha las recomendaciones enfrentadas de un reducido grupo de asesores de alto rango que ahora apoyan elevar de manera privada la posición ceremonial de Catherine antes de cualquier reconocimiento oficial. Su planteamiento no nace de las emociones. Es una estrategia basada en la convicción de que un ajuste interno gradual evitaría un impacto institucional mucho mayor en el futuro. Dentro de esos mismos esquemas internos, el papel de Camilla comienza a desplazarse lentamente hacia una función más simbólica que de influencia directa. Nunca se anuncia oficialmente, pero empieza a reflejarse con claridad en los documentos de planificación y en la organización de las reuniones. William recibe la confirmación de aquellas conversaciones mediante un resumen confidencial elaborado por un asistente de comunicaciones interno. Su reacción es serena, pero firme, reafirmando su respaldo a Catherine como la figura destinada a aportar estabilidad a la monarquía. Charles no rechaza esa dirección de inmediato. La analiza, la sopesa y permite que el silencio sustituya cualquier negativa. Un alto asesor desliza discretamente una carpeta sellada sobre el brillante escritorio frente a Charles. El rey la abre, la lee en absoluto silencio y finalmente la cierra con calma, sin pronunciar una sola palabra. Su expresión refleja aceptación, aunque no aprobación. Nadie en la sala se mueve. Todos esperan. Pero cuando el poder cambia de manos en silencio, sus consecuencias nunca permanecen confinadas entre los muros del palacio durante mucho tiempo. En el instante en que el reconocimiento privado queda completado, el palacio no estalla. Se fractura en silencio. La información comienza a recorrer los pasillos sin ningún anuncio oficial, llegando en fragmentos que se sienten más como incredulidad que como hechos confirmados. Camilla es una de las primeras en sufrir el impacto emocional, mientras Catherine queda suspendida entre el deber y la transformación, y William se ve obligado a afrontar aquello que la monarquía jamás podrá deshacer. Camilla, la reina consorte, recibe la primera confirmación mediante un informe interno cuidadosamente controlado, entregado por un alto asistente que evita cruzar la mirada con ella mientras le entrega el documento.
El informe detalla discretos, pero innegables, ajustes en las referencias del protocolo ceremonial, es decir, en la jerarquía oficial utilizada para determinar el orden de precedencia de la familia real durante sus funciones y actos de representación del Estado. Su reacción no es de ira inmediata, sino de absoluto inmovilismo. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando el impacto es demasiado profundo para expresarlo con palabras. Catherine, la princesa de Gales, no participa físicamente en ninguna de esas conversaciones. Sin embargo, su presencia domina cada uno de los silencios que vienen después. William, el príncipe, empieza a recibir confirmaciones paralelas a través de los canales internos de comunicación, que ya no mantienen la misma coordinación entre las distintas casas reales. Cada mensaje reafirma una misma realidad, algo irreversible ya ha ocurrido. Camilla se encierra en una habitación privada. La puerta se cierra con una suavidad que resulta más contundente que cualquier discusión. Sostiene una copa entre las manos, pero no llega a beber. Sus dedos aprietan el cristal mientras interpreta unas líneas que nunca dicen de forma explícita aquello que ella ya ha comprendido. Más tarde, un testimonio registrado por un asistente interno describirá su estado como emocionalmente contenido, aunque visiblemente desplazado, confirmando que el cambio no había sido únicamente un procedimiento administrativo, sino también profundamente personal. Mientras tanto, Catherine permanece en otra ala del palacio. Ya no está avanzando. Ya no recibe instrucciones ni es guiada en nuevas decisiones. Permanece inmóvil, enfrentándose a las consecuencias de haber sido reconocida formalmente dentro de la estructura privada de la monarquía. El silencio que la rodea pesa más que cualquier orden. Como si todas las expectativas hubieran sido reescritas sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra. En las oficinas administrativas del palacio, los funcionarios comienzan a modificar discretamente la documentación interna para reflejar la nueva jerarquía ceremonial. Actualizan las estructuras de referencia utilizadas para planificar compromisos oficiales y establecer el orden de representación. Esos cambios nunca son anunciados públicamente. Se aplican mediante actualizaciones cuidadosamente controladas, garantizando que toda la organización quede alineada antes de que la opinión pública tenga oportunidad de interpretarlos. William recibe la confirmación de esas modificaciones mediante una nota informativa de acceso restringido. El documento aparece marcado como definitivo y no reversible a nivel institucional. Lo lee una vez. Después vuelve a leerlo. No porque no lo entienda, sino porque aceptar una realidad también tiene su propio peso, incluso cuando ya era esperada. Camilla permanece inmóvil durante varios minutos después de terminar de leer el informe. La copa sigue intacta. En otra parte del palacio, Catherine permanece frente a un espejo. No está arreglando su apariencia ni preparándose para ningún compromiso oficial. Simplemente intenta comprender el vacío de explicaciones que rodea su nueva posición. William continúa atrapado entre ambas realidades, consciente de que aquello que ha cambiado ya no admite negociación alguna. Más adelante, un alto responsable de comunicaciones sería citado en una transcripción interna de acceso restringido afirmando que la nueva alineación ya había sido absorbida por la propia estructura institucional, confirmando que cualquier posibilidad de revertirla había quedado fuera del alcance de los procedimientos. Esa única confirmación elimina la última ilusión de flexibilidad. La monarquía ya no se está preparando para un cambio. Ahora vive dentro de él. Y mientras el impacto interno empieza a asentarse, una fuerza mucho más difícil de controlar comienza a crecer fuera de los muros del palacio. La atención pública. El poder dentro de la monarquía no cambia únicamente mediante ceremonias. También se transforma a través de la lealtad. En un momento privado y sin testigos entre William y Catherine, el peso de todo lo ocurrido sale finalmente a la superficie, sin el lenguaje institucional que hasta entonces había servido para ocultarlo. Por primera vez, la decisión deja de girar en torno al protocolo o a la jerarquía. Ahora trata de lo que realmente significa para ellos como personas, unidas dentro de un sistema que ya apenas reconocen. William, el príncipe, entra en la habitación llevando consigo el peso de aquello que ya no puede cambiarse. Sus pensamientos están marcados por las confirmaciones recibidas a través de las comunicaciones internas de la Casa Real, todas apuntando ya en una única dirección. Catherine, la princesa de Gales, permanece junto a la ventana. No está mirando hacia el exterior, sino manteniéndose completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera derrumbar el poco control emocional que aún conserva. La ausencia de asistentes, asesores y de cualquier estructura oficial convierte aquel espacio en algo mucho más pesado que cualquier ceremonia, porque allí nada puede suavizarse mediante el protocolo ni reescribirse por decisión institucional. William sabe que ese encuentro no trata de dar explicaciones. Se trata de aceptar la realidad.
Catherine es la primera en hablar. Su voz permanece firme, pero despojada de toda distancia emocional. No cuestiona la decisión en sí, sino el precio emocional que ya ha empezado a cobrar. Hace referencia al reconocimiento privado, una confirmación interna de la Casa Real que representa un reconocimiento confidencial de autoridad ceremonial dentro de la jerarquía privada de la monarquía, no como una victoria, sino como algo que ha cambiado la forma en que se siente dentro de su propia vida. William la escucha sin interrumpir. El futuro rey permanece dividido entre protegerla y aceptar que esa protección ya no puede modificar aquello que ha quedado definitivamente en marcha. Cada frase que intercambian parece más pequeña que el silencio que las rodea. Finalmente, William responde con la misma contención. Reconoce, mediante palabras cuidadosamente elegidas, que la responsabilidad hacia la institución ya ha superado cualquier preferencia personal. Lucha por equilibrar su lealtad hacia Catherine con la certeza de que la nueva alineación institucional ha avanzado demasiado como para revertirse sin poner en riesgo la estabilidad de la propia monarquía. Catherine no discute. Simplemente comprende el peso de todo aquello que William no llega a decir, consciente de que la estructura que los rodea ya ha decidido mucho más de lo que cualquiera de los dos puede cambiar. La realidad de aquel reconocimiento privado entra en la conversación sin necesidad de ser anunciada, llegando en fragmentos más que en declaraciones directas. Catherine no pide una confirmación. William tampoco intenta consolarla recurriendo a una negación que ninguno de los dos cree. Un informe interno registrado más tarde describiría aquel instante como un reconocimiento mutuo sin resistencia, señalando que era la primera vez que ambos aceptaban plenamente que la decisión que definía la posición de Catherine era permanente. El impacto emocional no se manifestó con grandes palabras. Su fuerza estaba precisamente en el silencio definitivo que lo acompañaba. William apoya durante un instante la mano sobre el borde de la mesa y enseguida la retira, como si incluso ese pequeño gesto mereciera ser reconsiderado. Catherine lo observa en silencio durante varios segundos antes de bajar lentamente la mirada, aceptando aquello que las palabras ya no pueden reparar. La distancia entre ambos parece más grande que la propia habitación. No está creada por el espacio físico, sino por la comprensión compartida de que nada volverá a ser como antes. Fuera de aquel frágil silencio, otra fuerza comienza a crecer. Las comunicaciones internas del palacio, marcadas para una revisión urgente, confirman que la atención de los medios ya no puede mantenerse contenida en el exterior. Periodistas, fuentes y especulaciones públicas empiezan a converger alrededor de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. William percibe su llegada incluso antes de verla. Catherine no necesita escuchar ninguna advertencia para saber que es inevitable. Y más allá de aquellos muros, la historia ya empieza a escapar hacia el resto del mundo. Cuando los secretos de la realeza comienzan a filtrarse a la opinión pública, la reacción nunca está llena de matices. Llega acompañada de conmoción, interpretaciones y espectáculo. Periódicos, cadenas de televisión y multitudes intentan explicar qué significa realmente aquel reconocimiento privado de Catherine, mientras el silencio de Camilla pasa a convertirse en una parte esencial del relato que se desarrolla. La monarquía deja de controlar la historia. Ahora es la historia la que comienza a definir a la monarquía en tiempo real. Camilla, la reina consorte, se convierte inmediatamente en el centro de las especulaciones cuando empiezan a surgir detalles internos a través de filtraciones cuidadosamente controladas y resúmenes fragmentados compartidos con contactos de los medios de comunicación que ya no permanecen completamente sujetos a la disciplina del palacio. Ella no hace ninguna declaración pública. Sin embargo, su silencio acaba convirtiéndose en un mensaje por sí solo, repetido una y otra vez en programas de análisis y columnas editoriales mientras los periodistas intentan interpretar que revela su exclusión sobre el cambio en la jerarquía ceremonial. Al mismo tiempo, Catherine, la princesa de Gales, empieza a ser presentada como una figura tanto simbólica como transformadora. Su posición es reinterpretada mediante un lenguaje mediático que sugiere una redefinición de la influencia dentro de la estructura interna de la monarquía. Charles, el rey, aparece mencionado constantemente en la cobertura informativa relacionada con esa recalibración institucional, mientras numerosos comentaristas vinculan los recientes ajustes internos con cuestiones más amplias sobre la modernización y la continuidad de la corona. William, el príncipe, protagoniza numerosos espacios de análisis donde los presentadores lo describen como la figura capaz de aportar estabilidad al creciente protagonismo de Catherine. Aunque sigue sin existir una confirmación oficial, la estructura interna de asesoramiento de la monarquía, es decir, el reducido grupo de altos funcionarios encargado de planificar las ceremonias y decidir sobre el protocolo real lejos de la mirada pública, comienza a debatirse públicamente por primera vez, convirtiendo un mecanismo hasta entonces invisible en objeto de atención internacional. Camilla permanece en el centro de todas las especulaciones sin pronunciar una sola palabra,
mientras los titulares giran cada vez con mayor intensidad alrededor de su posición. Un comentario registrado por un reconocido corresponsal especializado en la Casa Real describe su situación como un desplazamiento silencioso desarrollado en tiempo real, reflejando cómo la percepción pública ya ha superado al relato oficial. Mientras tanto, el papel de Catherine es objeto de interpretaciones opuestas. Algunos lo presentan como una evolución natural de sus responsabilidades ceremoniales. Otros lo describen como un cambio simbólico capaz de reorganizar el equilibrio interno de la familia real. Cada nueva interpretación la empuja aún más hacia una posición que nunca ha confirmado públicamente y de la que, al mismo tiempo, ya no puede escapar. Un importante periódico publica un llamativo titular en primera página haciendo referencia al reconocimiento privado como reina, una expresión utilizada para resumir aquel reconocimiento ceremonial nunca anunciado que ahora ocupa el centro de la atención mundial. La frase se difunde de inmediato por las plataformas digitales, repitiéndose miles de veces sin explicaciones adicionales, pero con un impacto emocional cada vez mayor. Al mismo tiempo, una cadena de televisión interrumpe su programación habitual para analizar en directo el supuesto cambio de poder dentro del palacio, presentándolo como el ajuste interno más importante de la historia reciente de la familia real. Una afirmación que alimenta de inmediato la urgencia y las especulaciones del público. La imagen de Camilla domina los programas de análisis, no por sus acciones, sino por su ausencia. Mientras tanto, la presencia de Catherine es examinada en interminables debates sobre legitimidad, simbolismo y el significado institucional de todo lo ocurrido. Charles es presentado como el impulsor de una decisión que ahora parece desarrollarse más allá de su propio control. Y William comienza a ser retratado como el futuro estabilizador de una monarquía que ya está cambiando de forma. La historia ya no permanece encerrada entre los muros del palacio. Ahora se reescribe ante los ojos del mundo, instante tras instante. Fuera de las puertas del Palacio de Buckingham, una multitud comienza a reunirse mientras una pantalla de televisión transmite una noticia de última hora. Un presentador afirma: "Este es el cambio interno más importante de la familia real en varias décadas". Las cámaras captan a personas reaccionando con incredulidad y desconcierto. Los teléfonos móviles se levantan, las voces se mezclan unas con otras y las especulaciones empiezan a propagarse mucho más rápido que las verificaciones, convirtiendo las puertas del palacio en el reflejo vivo de la incertidumbre mundial. Pero dentro del palacio, el desenlace emocional definitivo ya está tomando forma. Al final, el reconocimiento privado de Catherine nunca trató únicamente de una ceremonia oculta a la mirada pública. Se trató de una transformación irreversible del equilibrio emocional e institucional dentro de la monarquía. Lo que comenzó siendo silencio terminó convirtiéndose en estructura. Lo que permanecía oculto pasó a formar parte de una nueva identidad. Y lo que antes parecía incierto terminó siendo permanente. Para Camilla, Catherine, William y Charles, la monarquía no se ha derrumbado. Ha quedado redefinida para siempre. Camilla, la reina consorte, permanece sentada en un tranquilo salón matutino donde los titulares de los periódicos ya no llegan directamente hasta ella. Solo recibe resúmenes cuidadosamente filtrados a través de los canales de comunicación del palacio, diseñados para mantener la estabilidad de la reacción interna. Ya ha leído la confirmación definitiva mediante un registro oficial de gobierno interno, un documento utilizado por la Administración Real para dejar constancia de las decisiones estructurales irreversibles relacionadas con la jerarquía ceremonial. Y comprende que ya no existe ningún camino para revertir lo ocurrido. El peso emocional ya no llega en forma de sorpresa. Ahora adopta la forma de una aceptación construida en silencio. Catherine, la princesa de Gales, aparece mencionada dentro de esa misma estructura interna, no como un cambio, sino como un punto ya consolidado. Su papel ha quedado plenamente integrado en el equilibrio operativo de la monarquía. William, el príncipe, recorre los pasillos del palacio sabiendo que aquello que alguna vez fue negociable ahora constituye la base sobre la que descansa la institución. Camilla ha dejado de hablar sobre el sentimiento de haber sido desplazada porque entiende que la estructura ya no responde a los argumentos. En lugar de ello, afronta esa realidad en privado, conservando la dignidad propia de su posición oficial mientras acepta interiormente que la influencia se ha desplazado hacia un nuevo centro. Mientras tanto, Catherine no celebra la posición que ha alcanzado. La asume con una serenidad cuidadosamente contenida, consciente de que aquel reconocimiento privado, una confirmación ceremonial nunca anunciada que define la autoridad interna dentro de la monarquía, nunca estuvo relacionado con la visibilidad, sino con la permanencia. Su quietud no representa una victoria. Representa la responsabilidad encontrando finalmente su lugar. Charles, el rey, permanece en el centro de la memoria institucional,
revisando la documentación final que confirma aquello que la monarquía ya ha incorporado como parte de sí misma. A través de un informe elaborado por sus principales asesores, comprende que el ajuste realizado no constituye una estrategia temporal, sino un cambio estructural permanente. William llega exactamente a la misma conclusión gracias a los informes internos que confirman que ya no existe ningún procedimiento capaz de devolver la institución a su anterior equilibrio. Ambos entienden la misma verdad sin necesidad de expresarla. La monarquía ha cruzado un umbral del que ya no puede regresar. Camilla continúa sentada con serena dignidad, sin reaccionar ya a las interpretaciones del exterior. En otra parte del palacio, Catherine permanece junto a una ventana, no rodeada por una sensación de triunfo, sino por la calma que solo llega después de una transformación. Charles cierra una carpeta con documentos y la deja sobre su escritorio sin ningún gesto ceremonial. El sonido de aquella carpeta al cerrarse transmite una sensación de final mucho más poderosa que cualquier anuncio oficial. William se detiene unos instantes en un pasillo. No lo hace por incertidumbre. Lo hace porque comprende que la institución que algún día heredará ya ha cambiado definitivamente de forma. La monarquía no termina fracturándose. Simplemente encuentra un nuevo equilibrio. Lo que antes parecía incertidumbre ahora posee una estructura definida. Lo que antes era motivo de disputa ahora funciona como un nuevo orden. El peso emocional sigue presente. Pero ya no desestabiliza el sistema. Ahora forma parte de él. Dentro del propio palacio, el reconocimiento privado de Catherine deja de ser visto como una controversia para convertirse en un punto de inflexión recordado en silencio. Un momento en el que la autoridad cambió sin provocar un colapso y la identidad institucional se reorganizó sin necesidad de destruir lo anterior. Y en esa resolución silenciosa, cada uno encuentra finalmente su lugar dentro de una monarquía que ya ha seguido adelante sin necesidad de anunciar que ha cambiado. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.